multiplicador, ¿sí? Como primera aclaración, el multiplicador no tiene un gráfico. Lo que nosotros observamos gráficamente es el efecto multiplicador, o sea, motorizador de la economía, que tiene la variación de una variable autónoma, economía cerrada y sin gobierno, la única que teníamos era la inversión, ¿sí? Así que yo les voy a presentar una pantalla y les voy a ir explicando. Avísenme cuando puedan ver la pantalla que estoy compartiendo. ¿Ya la pueden ver? Sí se ve, profe. Sí, profe. Bien. Primera aclaración. Estamos hablando de una economía cerrada y sin gobierno, ¿sí? En la teoría ustedes vieron que el multiplicador de cualquier variable autónoma lo representábamos con la letra K y nos mostraba cuánto aumenta la economía cuando la variable autónoma que estuviéramos analizando aumenta en una unidad. Por eso tienen la expresión esta, incremento de Y, cuando la inversión aumenta. Lo que es lo mismo que decir que podemos obtener ese valor K haciendo 1 dividido 1 menos B. ¿Qué nos mostraba 1 menos B? Si B es la propensión marginal a consumir, 1 menos B, ¿qué es? ¿Alguien active el micrófono? Ahorrar, profe. Ahorrar. La propensión marginal a ahorrar. Y tiene lógica, porque en el equilibrio es el ahorro el que financia la inversión. ¿Estamos? Ah, qué picarona, lo tienen ahí. 1 sobre la propensión marginal a ahorrar. Esta es la expresión del multiplicador y cómo lo vamos a obtener. A continuación preparé un ejemplo muy simple. Estamos analizando una situación de equilibrio donde oferta y demanda agregadas son iguales. Como dice el título del cuadrito, economía cerrada y sin gobierno, el equilibrio se verifica cuando el ahorro de la familia financia completamente la inversión. Si ese nivel de inversión inicial fuera de 100 pesos y el nivel de equilibrio de nuestra economía se da para un nivel de producto de 1.500, sabemos que la propensión marginal a consumir es de 0,6, haciendo 1 menos B, la propensión marginal a ahorrar va a ser de 0,4. Ahora, nuestra inversión se incrementa en 150 millones de pesos, con lo cual nuestro nuevo nivel de inversión va a ser los 100 millones que teníamos, más los 150 que se aumentaron, ¿sí? Nos queda un nuevo nivel de inversión de 250 millones de pesos. A continuación calculamos el valor del multiplicador y nos dice que K es de 2,5. Entonces, cuando nuestro nivel de inversión se incrementa en 150 millones de pesos, el incremento de Y va a estar dado por el valor del multiplicador por el incremento de la inversión, con lo cual nuestro nivel de producto se incrementa en 375 millones de pesos. ¿Cuál va a ser el nuevo nivel de equilibrio? Sumarle al nivel de ingresos de equilibrio inicial el incremento que tiene el nivel de producto como consecuencia del incremento de la inversión y llegamos a ¿qué? Un nivel de producto de equilibrio inicial de 1.500 millones de pesos pasa a ser 1.875 millones de pesos. Hasta ahí, números, fórmulas. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Pues lo primero que tenemos que hacer es graficar nuestro equilibrio en la economía y mostrando la demanda agregada, que sabemos que en la economía cerrada y sin gobierno está representada por la inversión, función que no depende del nivel de ingreso, por lo cual su gráfico es una paralela
al eje de las abscisas, donde tenemos representado el producto, y la función de oferta agregada, que en una economía cerrada y sin gobierno está representada por el ahorro de las familias. Donde esas dos funciones se cortan en ese único punto, determinamos el nivel de ingresos de equilibrio, que era nuestro nivel inicial. Ahora veamos cuál es el efecto motorizador, el efecto multiplicador de la inversión. Nuestro nivel de inversión aumenta, con lo cual la trasladamos, la hacemos subir a nivel de 250 millones de pesos, teníamos 100, aumenta a 150 millones, llegamos a 250 millones, hacemos una paralela, porque la inversión es una variable autónoma, no depende del nivel de ingresos, y vemos que se define un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Ese nuevo punto de equilibrio se verifica para un nivel de producto de 1.875.000, que es lo que ustedes determinaron en ese calculito simple que yo les mostré. A ver, ¿dónde está el efecto multiplicador? Tienen ahí mostrado en naranja, está dado por el incremento que se produce en el nivel de producto como consecuencia del aumento de la inversión. ¿Se entiende o no? Entonces el efecto multiplicador lo ven acá. Al aumentar la inversión, ¿cuánto aumenta el producto? ¿Sí? El multiplicador en sí mismo no tiene un gráfico. Lo que vemos es el efecto de en el nivel de producto que tiene el aumento de una variable autónoma, en este caso era la inversión. ¿Quedó claro el tema de cómo se grafica el multiplicador? Y repito, el multiplicador no se grafica, se muestra en el gráfico, pues lo que podemos hacer es mostrar el efecto del aumento de la inversión en el nivel de producto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí se entiende, o no sí se entiende, profe, sí se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces no se hagan un mundo cuando traten de graficar el multiplicador. Vuelvo a lo que les recomendé al grupo anterior. Acá, en macroeconomía, si no hay una base teórica muy sólida, cuesta mucho entender, ¿sí? Porque ustedes piensan, cuando se les dice grafique, cuando se les pide que expliquen el multiplicador y el acelerador, grafique, en el gráfico no van a graficar, no hay forma de que grafiquen el multiplicador, no hay forma de que hagan un grafiquito de la K. Sí, lo que van a mostrar es ese efecto K cuando aumenta una variable autónoma. En el práctico que nos toca desarrollar hoy, también analizamos multiplicadores, pero ya en una economía un poquito más compleja, porque incorporamos una unidad económica más, que es el gobierno, y el gobierno, ya saben ustedes, que es el encargado de generar y distribuir bienes y servicios públicos, y por otro lado tenemos que, para generar y distribuir esos bienes y servicios, tiene que tener recursos para financiarlos. Y esos recursos provienen de los impuestos, ¿sí? Mucha lectura y mucho entendimiento de los impuestos. Bien, en el práctico, en el punto 5, les da una serie de datos y les pide que determinen, por ejemplo, el nivel de ingresos de equilibrio, por ejemplo, el nivel de consumo que alcanzan las familias, y una sugerencia: siempre que determinen un nivel de consumo alcanzado, siempre den cuenta del nivel de ahorro posible. Después les piden que determinen el resultado del gobierno, que es lo mismo que decir determinen el déficit público, o determinen si el gobierno tiene ahorro o no. Y a partir de ahí empiezan a trabajar con los multiplicadores. Así que bueno, entiendo
que el práctico está resuelto, así que si alguien puede compartir cómo determinó el nivel de ingresos de equilibrio, que es ese que permite que oferta y demanda agregadas sean iguales. A ver. A ver, profe, ¿intento? Sí, sí, por favor. A ver. Me avisan si se ve. Ahí estamos viendo. Este. 5. Bien. Denme un segundito que corra esto. Da los datos. Sí. El trabajo práctico. Datos. De cada fórmula podemos desprender algunos conceptos. Sí, esta es la fórmula de consumo. Entonces saco consumo autónoma, la propensión marginal a consumir. Esto es lo que yo le preguntaba en el foro, la fórmula de los impuestos. ¿Cuál era? Pero bueno, ahí vemos que es la de los impuestos globales. Totales. Los totales. Yo Bien. pensaba que era de los directos. Y también voy sacando, voy sacando los datos, ¿sí? Voy desglosando las fórmulas y el primer punto pedía obtenga analítica y gráficamente el ingreso de equilibrio. Ahí en el equilibrio vemos, se verifica esta igualdad, que es la de oferta igual a la demanda, agregados, conceptos agregados, y todos los cálculos que yo había hecho previamente acá, primero calculé los conceptos A, B, no voy a poner a hacer todos los cálculos acá, pero No, ¿sí? Porque además las fórmulas están en la, claro, en la Filmin. Y veo la igualdad. Ahí determino cuál es el ingreso en el equilibrio. Bien. Falta hacer ahí la parte gráfica, acá tengo la parte analítica. Después pide en el punto B el nivel de consumo alcanzado. Nosotros tenemos que el consumo depende de la variable ingreso disponible. Arriba no teníamos lo que es el ingreso disponible. Despejamos que es ingreso menos los impuestos directos. Calculamos cuáles son los impuestos directos, llegamos a lo que es el ingreso disponible. Reemplazamos en la fórmula de consumo, que sí es la que se da como dato, y encontramos el nivel de consumo alcanzado en el equilibrio. Bien. Posteriormente, Abigail, un calculito más, como para que nos vayamos reservando el dato. Vos tenés el ingreso disponible de 1.644,90, de ahí consumís 1.261,94, ¿cuánto te queda de ahorro? Bien, ahí hacemos el ahorro entonces. En un segundito vamos con la calculadora. Esta pija. Anda a verla a tu papá. Disculpe, profe. No hay problema. Ahí calculamos. Teníamos un ingreso disponible de 1.644,90 y consumimos 1.261,94. Queda un ahorro de 382,96. ¿Lo podés dejar anotadito, por favor? Sí, ahí mismo. Ahí. Vamos a resaltar. Ahí está, profe. ¿Se ve? Bien. ¿Alguien quiere explicar el punto siguiente o nos aprovechamos de Abigail? A ver, profe, gracias. yo puedo intentar. Sí, Bueno, ¿tenés ahí para sí ves. presentar? Me fijo, a ver. No, a ver, me fijo. A ver, ¿cómo es esto? Gracias, Abigail. Bien, profe, quiero ver si, no sé si estoy presentando mi pantalla todavía o no. No. Bien. Sí, Ahora sí, sí sigue apareciendo. A ver, espera que no sé cómo dejar de compartir. Ahí estamos. Bien. Entonces, era Lucas. Sí, profe, espera un momentito, por favor. ¿Se puede ver ahí?
Está empezando. Ahí está. Ahora sí, Lucas. Bueno, acá me pide calcular el resultado del gobierno y lo determiné a través de la fórmula que tengo los recursos, que son los gastos y el ahorro del gobierno. Sacando los datos anteriores, bueno, que saqué este era, los recursos serían estos, tenemos los gastos, reemplazando con los numeritos, me da un ahorro negativo, digamos, es decir, que tenemos un déficit fiscal. Bueno, ya que Bien. los gastos, bueno, son, el gobierno son mayores a los recursos obtenidos, los ingresos. Perfecto. Lucas. Bueno, acá sí. Ahí tenés, pero muy bien, está muy bien. Los gastos del gobierno son mayores a los ingresos. Bien. Sí, sí. Habíamos determinado el ahorro de las familias. Sí. A ver, hace... No lo calculaste, pero en alguna celda hace lo mismo que hizo Abigail. Bueno, el teníamos... ingreso disponible... Sí, perdón. El ingreso disponible sería igual al consumo. No, escúchame, Lucas, lo que quiero que hagas es determines el ahorro de la familia restando el ingreso disponible, que es de 1.644,89, menos el consumo que logró hacer nuestra unidad familia. Sí. Bien. Es ponerle el más adelante o un igual al mismo. Ahí está. Bien. Ahora, ¿cuánto es el valor de la inversión? El valor de la inversión. Te lo damos en los datos. 190. Muy bien. Ahora, yo sé que en equilibrio, ahora ya teniendo dos unidades económicas, familia y gobierno, el ahorro de las familias más el ahorro del gobierno tiene que financiar exactamente a la inversión. Entonces, hace el ahorro de las familias, ponelo como más, Lucas, porque tenés un déficit de gobierno. El ahorro de la familia es positivo, más los 382, más, pone más, el ahorro del gobierno. Espera. 382,96. Bueno, ahora más, pone menos. Claro, sí, menos. No, en todo caso directamente pone menos. Ah, bueno. No, sería... A ver, me parece que te estoy confundiendo. Sí, profe, disculpe. Vos tendrías que directamente hacer la diferencia. O ponés más los 382,96 más menos los 192,96, o directamente a los 382 le restás los 192. A ver, profe, me mareé, la verdad. Por eso hace la diferencia. Disculpe. Hago, entonces la diferencia del ahorro del gobierno sería... Lo que yo entiendo, perdón, sí. Lo que yo entiendo es que, como dice, la inversión tiene que ser igual a la suma de los dos ahorros. Como uno tiene signo negativo, por ley de signos es una resta. Es una resta. Sí. Eso es lo que te quería decir que hagas. Eso es lo que estaba tratando de explicar. ¿Entendiste o no? No, profe, a ver si lo puedo hacer tu compañero, por favor. Ya me perdí, la verdad. Luca, no te vuelvas loco. Pon el signo más. Sí, perdón. Anota el signo más. Más. 382, alguien que le dicta el numerito, por favor. 382,96. Bien. Ahora pon el signo menos. Bien. Y anota 192,96. Bien.
Listo. Dale enter. 190 sería. O sea, Claro, sí, sí. el ahorro de las familias y el ahorro del gobierno financian a la inversión. Sí. Con lo cual, el nivel de ingresos de equilibrio determinado es correcto. Sí, profe, disculpe, pasa que con los conceptos todavía muy bien, así que por eso me cuesta un poquito. No te preocupes, no te preocupes. Bien. Hola. Sí, sí, sí. Estoy dando clase, Pedri, cuando termine te llamo, ¿sí? Besito, chao. Eso está bueno para comprobar si lo que calculamos está bien hecho. Siempre, siempre, siempre. Bien. Muy bien, Lucas. Bien. Alguien que... Bueno, Lucas lo tiene ahí presentado, pero alguien que presente cómo determinó el multiplicador. Si podés dejar de presentar, Lucas, muchas gracias. Sí, pero eso... Bien, bien. ¿Cómo se deja de compartir? Ahí arriba, donde te aparece una bandita verde, Sí. que dice que estás presentando, al lado te aparece una que dice dejar de, una roja. A ver. Abajo de tu cámara, Lucas, fíjate, hay una Sí, bandita. ahí aparece uso compartir de pantalla y reanudar en función de compartir, dice nada más, no me sale otra cosita. En opciones no te aparece dejar de compartir. Ya, ahí está, muchas gracias. Listo. Muy bien. Bueno, a ver, acá tengo una alumna que me aparece como G. Si puede encender la cámara. También tengo a alguien que me aparece como user. Si puede encender la cámara. Bueno, a ver, Marina Subelsa, los multiplicadores. Hola, profe. Hola. Sí, no le entendí ese punto. Marina, el tema es mucho más sencillo. En la teoría vos tenés, tanto en el video como en las diapositivas, explicado cada uno de los multiplicadores. Sí, perdone, Ya profe. conocíamos el de la inversión. Es más, en las diapositivas te dice cuál es el multiplicador de cada variable. No se les pide que hagan un desarrollo analítico para llegar al multiplicador que van a utilizar. Lo tienen en la diapositiva. Sí, profe, disculpe que estoy un poquito atrasada. Bueno. Estaba poniendo al día. Recuerden que la asistencia no es suficiente para poder rendir el parcial. Ariel Quiroz, a ver los multiplicadores. Está en la clase, Ariel, porque estoy limpiando la asistencia, ¿no? Karen Salas. ¿Y qué pasa, Ariel, que no encendés la cámara ni el micrófono? Salen los multiplicadores. Profesora. Sí. Este punto no lo realicé.
Heidi, Mamaní, multiplicadores. Lo tengo, pero lo tengo en hoja y no lo tengo completo. No importa. Decime cuál es el multiplicador. Ya sabes cuál es el multiplicador de la inversión. ¿A qué es igual? A ver, le digo. Acá. ¿Sí? El multiplicador de la inversión Sí. es K. Bueno, ahora hemos incorporado otras variables autónomas. Del lado de la demanda, el gasto del gobierno. ¿A qué es igual multiplicador del gasto del gobierno? ¿A qué? ¿No viste la teoría, Heidi, no? Más o menos, profe. Por eso es lo que me queda medio hacer. Profe, sería igual acá. Exactamente. Sí. El multiplicador de la inversión y del gasto del gobierno es K. ¿Y cómo lo calculamos? 1 sobre la B mayúscula ahora, ¿no? De acuerdo a cómo ha quedado expresada nuestra nueva función de oferta y de demanda. Julieta Mendoza, el multiplicador de la parte autónoma de los impuestos directos. Menos B por K, creo que era. Menos B por K. Y Cintia Samán, el multiplicador de otros recursos autónomos. ¿Cómo, profe? ¿El multiplicador cuál? De los otros recursos autónomos. ¿Menos K? Menos K. A ver, las variables que motorizan la economía haciéndola crecer, inversión, gasto de gobierno, K. Los otros multiplicadores que hemos visto se refieren a los impuestos, ¿sí? La parte autónoma de los impuestos directos, el multiplicador está incidido por la propensión marginal a consumir. Y los otros recursos autónomos no, pero te achican la economía. La única manera que las variaciones en la parte autónoma de los impuestos, sean directos o totales, me hagan crecer la economía es cuando, ¿cómo varían? ¿Aumentando o disminuyendo? Y me aumentan los impuestos cualquiera, los impuestos totales. ¿Qué pasa con el ingreso? Disminuye, profe. Claro, entonces Disminuye. la única manera, el ingreso disminuye, la única manera que las variaciones en la parte autónoma de los impuestos hagan crecer la economía es cuando esas partes autónomas bajan. Si me cobran menos impuestos, va a haber más ingresos, ¿sí? Me va a quedar más plata. Bien. Ya han dicho cómo eran los multiplicadores y uno de los puntos les pide que determinen en cuánto se incrementa el nivel de actividad económica cuando la parte autónoma de los impuestos directos aumenta, se incrementa un 10%. Hicieron el cálculo, excepto Lucas y Abigail, que ya vimos que lo tienen resuelto. A ver. Enzo Mayaregua.
Profe, Y ¿ahí me escucha? No, sí, a ese punto no lo llegué a hacer, profe. Llegué hasta los multiplicadores. Tampoco estuve cómo hacerlo bien. el tema es que si no estudian la teoría, no revisan la teoría, van a estar re complicados con la práctica. José María Martínez, ¿hiciste el cálculo? Sí, profe, hice todo de la práctica. Bien, entonces, decime cuánto te da el incremento en el nivel de producto, en este caso la disminución en el nivel de producto, como consecuencia de que la parte autónoma de los impuestos directos aumentó un 10%. El día, profe, 2.293,95, el nuevo nivel de ingreso. Luego, Ajá. ¿Cuál es la variación como consecuencia del efecto multiplicador? ¿cómo, profe? ¿Cuál es la variación en el ingreso? Vos me has dado cuál es el nuevo nivel de ingreso, pero para llegar a ese nuevo nivel de ingreso Sí. tiene que haber habido una variación. Ah, profe. Y no, porque el multiplicador de la parte autónoma de los impuestos directos es menos B por K. Sí. ¿Es por eso de que el nuevo ingreso es menor que el anterior porque aumentaron los impuestos? Por la variación que Justamente hubo. es exactamente así. Porque en mi caso yo tengo que el nuevo nivel de ingreso es 2.117,41 y el anterior es 2.120,12. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido la variación en el nivel de ingreso? Hace la resta entre el nuevo nivel de ingreso y el que tenías inicialmente. A ver si lo hago. Me sale de 2,71. Claro, pero es negativa, ¿sí? Sí, sí, es negativo. Bien, bien, correcto, Julieta. ¿Cuántos alumnos me han quedado? Giselle Montañez. ¿Podés encender el micrófono, por favor? Ahí está. Sí, sí, profe. En el punto siguiente te dice, todas las otras variables autónomas también se modifican en un 10%, que veas el efecto simultáneo de esas variaciones en el nivel de producto. ¿Profe se refiere al nuevo ingreso? Claro, claro. Ahora tenés que utilizar el multiplicador de la inversión, el multiplicador del gasto público, el multiplicador de los otros recursos autónomos. Sí, a mí me da de 2.116,42. Lo tengo hecho en Excel, pero no lo puedo presentar porque se me va a salir. Porque Bueno, lo tengo, no importa. Escuchame, ese es el nuevo nivel de ingreso. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto varió el nivel de ingreso? Mismo razonamiento que hizo recién Julieta. La diferencia entre el ingreso de equilibrio anterior y el nuevo. Lo resto. Exacto. 200.
142, profe. Bien. ¿Menos? O sea, vos tenías un nivel de ingreso inicial de ¿cuánto? De equilibrio. Ingreso inicial. Bueno, lo que quiero que ustedes analicen es, con el efecto multiplicador de las variaciones simultáneas de esas variables autónomas que les dice el práctico, ¿el nivel de ingreso, el nivel de producto, aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Quiere decir que el efecto potenciador del aumento de la inversión y del gasto público fueron más importantes que el efecto de achicar la economía que tienen las modificaciones en las partes autónomas de los impuestos, ¿sí? Bien. No se descuiden con la resolución de los prácticos. Había anticipado Gastón que iban a tener que exponer algún artículo periodístico que ustedes eligieran para y que hiciera referencia a las variables que aprendimos en la economía cerrada y con gobierno. Así que, a ver, Lucía Morales. ¿Está en la clase Lucía Morales? Sí, profe. Bien. A ver, ¿qué artículo buscaste y comentanos? Busqué uno del resultado fiscal de julio del 2021. Bien. ¿Qué nos podés comentar? Fue que el sector público nacional registró un déficit primario de 117.739 millones. Bien. Luego, ¿qué quiere decir déficit primario? En donde los gastos fueron mayores que los recursos. ¿Cuáles recursos? Los recursos, por ejemplo, puede ser los recaudados de los impuestos. Los impuestos, sí. Los impuestos. Bien. Entonces tenés que, bueno, a ver, es una situación que, digamos, no es novedosa, ¿no? En general, el déficit fiscal siempre va a estar presente. ¿Qué otra cosa, a ver, te llamó la atención o podés comentar? Yo saqué una noticia donde el aumento del gasto, aumentó fue por el tema de la pandemia, ¿sí? Por el tema del COVID, por el gasto en las vacunas, el gasto del capital se duplicó, impulsado por la inversión en obra pública también. Bien. Bien. ¿Y de dónde, si vos me estás diciendo que el déficit que hay un déficit primario, quiere decir que los impuestos no alcanzaron para financiar el gasto? ¿De dónde salió la plata? Porque eso se gastó. Claro. ¿Podría ser de algún préstamo con el exterior? Puede haberse financiado con préstamos obtenidos por lo general de organismos internacionales. ¿Cómo más se puede financiar el déficit? Porque de alguno tienen que salir los billetes. Poderse cobrar más impuestos. Claro, aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos. La emisión monetaria. Exactamente. Exactamente. Sobre este tema vamos a volver cuando veamos la unidad 6, ¿sí? Ya la parte de la economía monetaria. Muy bien, Lucía, gracias. Gracias, profe. ¿Alguien más que haya buscado un artículo? Montero, a ver.
Profe, no llegué a investigar yo lo del artículo, no llegué a ese punto. Disculpe. Tenemos... Antonella Martín, ¿está en la clase? Antonella, ¿estás? Sí, ya sé que se escucha. Quiero que... no te escucho. No te escucho ni te veo. A ver, ¿algún otro alumno pueda comentar? Antonella Quispe, a ver, el artículo. ¿Se me escucha, profe? Sí. Sí, Antonella, no hay problema. La otra Antonella ahora. Yo encontré un artículo donde hablaba sobre el aumento de los impuestos a la ganancia. El impuesto a la ganancia es un impuesto directo que sobre todo lo aplicaban para las personas asalariadas, o sea, para los que tenían más, para regular las condiciones de las familias, para que hubiera un orden, decía. Lo que, relacionándolo a las personas que tenían más ingresos, les iban a descontar esos impuestos y por lo tanto iban a consumir menos. Bueno, en eso se basaba el artículo. Aumento del impuesto a las ganancias. La tasa efectiva aumentaba en un 40% del impuesto de las ganancias, así decía. Bien. A ver. Profe. Sí, Julieta. Yo encontré uno, hace rato también lo estaba leyendo, que es del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Ajá. Que prácticamente lo que decía es que el Estado tiene que acompañar al que trabaja y al que genera trabajo y que no tiene que asfixiarlo con impuestos. Bien. Hizo todo un plan a largo plazo en donde se basaba en la educación, en el trabajo y no sé, y bueno, así se basó más que nada que con la pandemia. Vio que todos podíamos trabajar juntos y bueno, después se reunieron no sé dónde. Pero bueno, Julieta, hablemos de macroeconomía, ¿sí? ¿Cómo pensás vos que se puede acompañar a la gente y no ahogarla, agobiarla con impuestos? Acá no hay 10 ni 0. Yo te estoy pidiendo que vos opines, a ver. ¿Cómo pensás que podría ser? O sea, acompañarla en el sentido de darle más ingresos. ¿Cómo se haría para darle ingresos? ¿Les reparto plata a todos? No. Ajá. Por ¿Cómo haría? Capacitación para conseguir trabajo. Bien. No sé, para los jóvenes ahora que cuesta mucho conseguir trabajo por la experiencia, digamos, que te exige. Entonces, capaz que cursos de capacitación, pero eso no es tanto macroeconómico, creo yo. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, vos pensás, si vos en este momento vas a buscar trabajo, sos un estudiante que está iniciando una carrera universitaria, ¿sí? Tenés todavía un camino por recorrer y cosas por aprender. Cuando ya estés a punto de recibirte o estés recibida, vos vas a estar calificada para ser elegible para determinados trabajos, si es que no lo emprendes por tu propia cuenta.
con lo cual preparar especialmente a los jóvenes para que puedan insertarse en el mercado laboral es muy importante. ¿Y cómo sería no agobiar a las empresas? ¿Qué pensás vos? ¿Qué podrían hacer para no agobiar? Primero, no agobiarlas ¿con qué? Bueno, acá dice que por los impuestos, se habla de forma Bien. general con los impuestos. Está bien. ¿Y vos pensás que esa es una buena manera? ¿O no? ¿Y por qué? No sé, la verdad. Me deja pensando. Es que justamente esa es la idea, que pienses. Sí. Creo que me faltaría leer más recién para poder opinar mejor. Está bien. Es difícil el planteo porque, a ver, ¿qué es lo primero que estudiamos nosotros? Para que el gobierno pueda dar esos bienes y servicios públicos, tiene que financiarlos con algo. Y ese algo son los impuestos, ¿sí? Y dentro de ese gasto, esos bienes y servicios públicos que da el sector gobierno, olvidémonos, nacional, provincial, olvidemos, el sector gobierno, está la salud pública, los hospitales, ¿sí? Está la educación pública, nosotros estamos dentro de ese gasto, está la seguridad. Entonces, es una realidad que la situación es difícil y que las empresas se ven a veces en apuro para poder pagar esos impuestos. Ahora el tema es encontrar cuál es la justa medida para que no se reduzcan esos bienes públicos tan importantes. Vamos, sin ir más lejos, el hecho de que ustedes puedan estudiar gratis. Suena feo, pero gratis, ¿me entienden? ¿Sí? Y alguien paga por nuestra educación gratuita. Y lo pagan las empresas que pagan los impuestos. Entonces es complicado el tema, es complicado. Bien, Julieta. Chicos, se nos terminó el tiempo. Que pasen un buen fin de semana. Vayan desconectándose. Si les han quedado dudas, pónganlas en el foro. Recuerden que la semana que viene no hay clase. La próxima celebran su día el martes 21 y el viernes nos encontramos de nuevo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao.